Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia de Bolsillo, esta estrategia de comunicación de la ciencia que tiene la Universidad de Manizales a través de la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento y de la revista Eureka. Yo soy Carlos Urrego y bienvenidos. Hoy nos vinimos al sofá de Diana María Trejos. Ella es nutricionista, es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizales, directora del programa de nutrición de la Universidad Católica de Manizales, presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, también es nutricionista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Sofía, es karateca y le gusta mucho Guns N' Roses. Profe Diana, bienvenida a Ciencia de Bolsillo. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, su vida ha estado siempre cercana alrededor de la nutrición. Entonces yo creo que esto hay que comenzarlo como uno comienza todos los días. ¿Usted qué desayunó? Yo desayuno por lo general una bebida que tenga leche. Entonces por lo general es un café con leche, con café caldense, eso sí, siempre, y queso. A veces lo acompaño con fruta o con alguna otra, de pronto harina, pero por lo general es un café con leche y queso. Bueno, no es una cosa como muy rara, es decir, es lo normal. Lo normal es una palabra muy curiosa, porque lo normal es para todo el mundo lo que come todos los días, ¿cierto? Sí. Pero no significa que eso sea lo correcto. Los horarios de cada persona son muy diferentes, entonces no sé si te ha pasado que hay personas que dicen tan temprano en la mañana no soy capaz de comer mucho. A mí me pasa, por ejemplo. A mí también. Entonces inicio el día con un alimento ligeramente como bajo en volumen y en cantidad, pero después en el día ya empiezo a comer el resto de alimentos que necesito. Es decir, que uno no debería comer lo que come el vecino, lo que come la familia, sino lo que, digamos que un poco lo que uno debería hacer, ¿cierto? Hay como un tema de individualización de la alimentación, tal vez. Totalmente. Dieta significa el día de la alimentación de una persona. Y el día de alimentación, lo importante es que cuente con todos los macronutrientes, las proteínas, las grasas, los carbohidratos y los micro, que son vitaminas y minerales, en las cantidades correctas. Eso sí, repartido a lo largo de todo el día, porque uno necesita todo el día nutrientes, entonces hay que saberlos repartir. Pero dieta es eso, entonces juzgar a una persona por un solo momento de comida, pues no sería lo correcto. Hay que revisar todo lo que consume en el día para poder determinar si le falta o le sobra. Bueno, profe, vámonos a hablar de usted. ¿Usted de dónde nació? Yo soy manizaleña, orgullosamente montañera. ¿De qué barrio? Yo nací en el centro de Manizales, creo que esa zona le dicen Hoyo Frío, pero toda la vida he vivido en Manizales. Mis abuelos son de Antioquia, mi familia sí es, mi mamá, mi papá son de acá de Manizales y feliz en esta zona siempre. Usted tiene 2 especializaciones, una maestría, es doctora, pero ¿en dónde hizo el colegio? El colegio, y tengo una unión con la Universidad de Manizales increíble porque lo hice en el Sagrado Corazón. Ajá. Y cuando quedaba al lado ahí de la era universidad. en ese edificio, es decir, este fue el colegio donde era el Sagrado Corazón. Todo ese edificio que actualmente es la Universidad de Manizales, la zona La torre antigua, emblemática. No, el viejo. en la torre emblemática quedaba un bosque inmenso y conducía a la cafetería del colegio. Pero me conozco la universidad perfecto porque la viví desde que era estudiante. ¿Y qué tan buena estudiante era, profe? Muy buena estudiante, era muy nerda. Me encantaban los libros siempre. ¿Cuál era la materia que más le gustaba? Me encantaba filosofía, me encantaba español, amé la biología, me encantó, siempre. Cuando uno habla de nutrición, no es normal que uno escuche a una persona de 15 o 16 años diciendo yo quiero ser nutricionista. Eso, digamos que por la manera en la que manejamos ese mundo se piensa más en la medicina que en la nutrición, pero usted dijo, venga, yo quiero ser nutricionista. Sí. ¿Por qué? Lo tenía claro, yo veía que los médicos hacían turnos y yo no puedo con madrugar. Me cuesta muchísimo levantarme temprano. Me puedo acostar tarde, pero no levantarme tan temprano. Entonces era la primera como situación que yo decía, no puedo con algo como medicina. Y me gustaba el tema de los alimentos. Siempre crecí en un entorno donde mi mamá hablaba de algunos alimentos que eran mejores que otros, no sabía por qué. Sí fue donde algunas nutricionistas, recuerdo, cuando era niña ella, y tuve una abuela que fue diabética. Entonces tal vez fue una de las cosas que me generó
curiosidad frente a la alimentación. Inicialmente pensé en estudiar agronomía y de hecho pasé, pero cuando pasé a nutrición, ahí mismo me pasé a la carrera como tal porque me di cuenta que reunía las cosas que me interesaban. ¿Cómo fue ese proceso de la universidad y del colegio? Cuéntenos un poco de ese mundo de Ana María siendo una persona que está en 10º, 11, arrancando universidad. ¿Qué recuerda de esos momentos de su vida? Cuando estaba ya en la universidad, ¿O cuando estaba en el colegio? cuando los últimos años de colegio, yo recuerdo que era un trote muy largo porque yo estudiaba en un colegio que era mañana y tarde. Uh-huh. Y cuando salía, corría porque tenía entrenamiento de karate. Y entrenaba todos los días desde las 7 de la noche hasta las 9:30, 10 de la noche. Entonces terminaba colegio 4:30, mientras llegaba a mi casa me cambiaba, salía con el uniforme, seguía para... Y así fueron años de mi vida, incluso cuando empecé en la universidad hasta casi que la terminó, ese era mi ritmo. Usted es cinturón negro. Cinturón negro de karate, sí. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿En qué momento llega el karate a su vida? Cuando estaba niña había una película que yo creo que me marcó mucho que se llamaba Kung Fu. Y tenía un novio que entrenaba artes marciales en esa época. Jamás fui a karate en ese entonces, pero eso llamó mi atención. Uh-huh. Y empecé como a averiguar un poco y el bus del colegio pasaba todos los días por el dojo, que es el Coliseo Menor de Manizales. Sí. Y desde ahí veía la gente entrenando karate. Y empezó a llamar la atención hasta que un día me bajé del bus ahí, sin permiso de mi casa, me bajé, entré, averigüé y desde ahí estoy con el karate. ¿Usted es brava? Pues hay que preguntarle a mis hijos. ¿Y qué dirán? Depende de lo que diga mi mamá. Depende. En el tema de karate usted fue incluso campeona. Sí, fui campeona aquí en Caldas en mi categoría a nivel nacional y hasta ahí hice porque en esa época los recursos para poder viajar fuera eran muy, muy escasos. Usted es especialista en gerencia de mercadeo, especialista en soporte nutricional y cuidado intensivo, magíster en mercadeo y doctora en ciencias biomédicas. Diana, esa unión entre el mundo del mercadeo y el mundo de la nutrición, ¿cómo llega? ¿Cómo logra usted hacer como puentes entre dos disciplinas que inicialmente uno diría que no son tan cercanas? Es cierto, mucha gente incluso al principio me decía que tenía que ver un nutricionista estudiando mercadeo, pero mercadeo tiene muchas connotaciones y una de ellas es el comportamiento del consumidor, el entender cómo funciona neuromarketing y cómo tomamos decisiones específicamente para el área mía en la selección de alimentos. Entonces era muy importante como parte de mi formación como nutricionista, comprender todas las determinantes que influyen en la selección de un alimento en una persona y cómo podía desde esa forma poder mejorar esa educación hacia los pacientes. ¿Qué tan desinformados vivimos nosotros a la hora de escoger qué comemos? Muchísimo. Hay un término que a veces escuchamos en noticias que hablan sobre inseguridad alimentaria. Sí. Y pensamos que son los niños solamente que no tienen suficientes recursos económicos para consumir sus 3 alimentos al día y de una forma correcta. Pero inseguridad alimentaria también es cuando yo no tengo la información suficiente para poder tomar una buena selección en cuanto a mi alimentación. Y eso nos pasa a la inmensa mayoría de personas. No hay una adecuada educación nutricional en las personas para que seleccionen alimentos de forma correcta. Y eso sumado a toda una presión de comunicación de industrias, nos llevan a veces a seleccionar alimentos que no sabemos ni por qué terminamos consumiendo un ultraprocesado con una bebida gaseosa como una alternativa de almuerzo. Y por eso era importante estudiar qué nos lleva a tomar ese tipo de decisiones para poder comprender mejor al paciente, no desde el punto de vista de juzgarlo, sino de ayudarlo. ¿Y cuáles son esas razones? ¿Qué es lo que estos productos hacen? Porque uno coge un paquete de estos y bueno, el colorido, el nombre, pero uno voltea y ve los ingredientes y son palabras que uno nunca diría en su vida. ¿Qué es lo que se hace ahí para que uno tome la decisión de comprar ese paquete y no otra cosa? Hay muchas cosas. Uno es la psicología de la forma, del color, el que constantemente lo vemos en medios masivos que nos van llevando a tomar ese tipo de decisiones. Y otro es la cercanía del alimento que tiene uno. Entonces muchas veces cuando estamos en una caja registradora y vemos ultraprocesados y bebidas azucaradas, eso es una forma de inducirnos a consumir esas cosas. Hay
que si quisiéramos ver más frutas y alimentos con menos proceso, pero todo nos ha llevado a ser de esa forma y lastimosamente la industria de alimentos creció a un ritmo muy rápido sin tener todavía una normatividad frente a qué se debe preparar, hacer y qué tipo de alimentos debemos estar diseñando para la comunidad. Entonces la idea no es que lo satanicemos ni que ataquemos a la industria, no, yo creo que si entre la industria y nutrición construimos alimentos mucho más sanos, pues eso sería lo correcto en este momento. Profe, usted se vuelve nutricionista, estudia su especialización, su maestría. Uno podría decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Hay esa frase es común, aunque puede que sea cierto o no. Antes nuestros papás, nuestros abuelos, con todo eso que usted ha estudiado, ¿se alimentaban mejor que nosotros? Sí, en unos aspectos y no en otros. Sí, en cuanto a que tenían alimentos con menos proceso, alimentos mucho más naturales, a eso se le conoce hoy en día como dietas basadas en plantas, que no significa que sea veganismo, sino significa que usaban alimentos que están con menos proceso y más cercanos a la tierra. Entonces, muchas más frutas, verduras, alimentos. Orgánico que llaman. Exacto, alimentos que son producidos desde la tierra. Papas, granos, arroz, ese tipo de alimentos con menos proceso porque no tenían esa posibilidad de comer tantos procesados porque no los vendían. Claro. Entonces, frente a eso era mucho más sano. Sin embargo, puede haber un desbalance en algunos aspectos como mucho más harinas. Nuestra alimentación paisa es muy cargada en harinas y en grasas. Y si eso se acompaña de que yo me esté moviendo de forma correcta, como un campesino en el campo que trabaja, camina y se mueve, que son 8 o 10 pues horas compensa un poco. de trabajo. El problema es cuando yo sigo comiendo así y me quedo sin moverme. Entonces eso sí hace que se aumente el sobrepeso, la obesidad, los problemas de colesterol y llega la hipertensión, llega la diabetes. Trae otros problemas, exactamente. Bueno, profe, cuando usted estaba estudiando en la universidad, ¿usted en qué momento, por ejemplo, se casa? ¿En qué momento llegan sus hijos? Cuéntenos un poco de esos momentos que son tan importantes en la vida de uno. Yo esa pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Yo en qué momento decidí casar? Creo que es parte como de ese proceso de formación de todos y de los sueños que cada uno tiene. Y me casé muy joven, como a los 23 años. ¿Una niña? Una niña. Y me esperé como 4 años para tener mi primer hijo, eso sí, pero uno todavía es muy joven. Ahora mirando atrás uno sabe que es una edad muy joven y seguramente por eso aplacé también parte de mi trabajo en la parte investigativa y de profesora y de otras actividades como tengo ahora con la Asociación de Nutrición Clínica, porque era como el compromiso que tenía que hacer con mi familia inicialmente. Entonces, al inicio no diría sacrificio, simplemente cambié. Sí, claro. Cambié una actividad mucho más de ama de casa, de estar con mis hijos, de criarlos, de acompañarlos mucho más, mientras ellos crecían y yo volví a retomar mis actividades, que es lo que ahora ya. ¿Usted tomó fuerza en investigación luego de que sus hijos ya estaban grandes? Sí, cuando mi hijo menor tenía 10 años, que ahora ya tiene 21, yo retomé volver a iniciar en muchos de todos estos compromisos del área de la salud. Uno maneja unos horarios bastante agotadores y poco normales para el resto de las personas. Entonces, porque un hospital nunca para, ¿cierto? Un hospital trabaja todos los días del año 24 horas. Entonces, en nutrición se necesita ese apoyo en momentos en los que pueden ser familiares, ¿cierto? Entonces, cuando a uno le apasiona algo como a mí la nutrición, yo sabía que eso me iba a demandar mucho tiempo y requería que mis hijos estuvieran ya en una etapa en la que uno ya acompaña, pero no tanto como en la primera infancia. Pero, ¿qué tan dura era usted con la alimentación con ellos pequeños? Porque uno está acostumbrado en que llega a la casa de los abuelos y es la abuela que es un poquito más alcahueta, el tío o la tía que regala tal cosa, pero con la mamá nutricionista ahí puede haber una conversación distinta. Sí, en unas cosas, pero igual son niños. Entonces, cuando uno es un niño, uno no lo puede alejar de lo que es ser niño. Y si tú recuerdas, uno en niño siempre está acompañado de dulces, helados, algodón de azúcar. Hay momentos para eso y había que seguirlo viviendo. Pero siempre procuré que los alimentos más importantes siempre estuvieran ahí presentes. Y que también relacionamos mucho los momentos felices con la torta, ¿cierto? Sí, la torta, el postre, cuando estamos cumpliendo años, cuando
cuando nos graduamos de algo, cuando hay un momento, un logro, generalmente eso se celebra con dulce. Exacto, pero uno como nutricionista se da cuenta criando los hijos, y es algo que he hablado con muchas de mis compañeras, en que es un reto igual porque cada niño tiene unos gustos y unas preferencias alimentarias, eso viene con uno, pero uno no debe desistir, es decir, siempre es importante que una mamá, sea nutricionista o no, saque el tiempo suficiente para educar, y educar en nutrición también es importante, hacer que consuman diferentes alimentos, que aprendan a consumir agua, leche, texturas, eso es importante, porque si no, después vemos adultos con problemas de alimentación. ¿Cuál es su alimento favorito? Mi alimento favorito, la leche. La leche. Y la leche tiene muchos contradictores. Hay mucha gente que dice que un adulto no debería tomar leche. Tenemos un tema de intolerancia a la lactosa que también ahí está marcado. ¿Usted qué analiza sobre eso? Ahí hay un juego muy interesante porque mientras haya quien lo compre, habrá quien lo venda. Y yo le digo a la gente que si de niño tomó leche del pecho de la mamá y no se murieron, no son intolerantes a la lactosa. Lo que pasa es que la lactosa es una enzima que se produce por estímulo, y si yo no estoy tomando leche con lactosa, pues la dejo de producir. Entonces, claro, cuando vuelvo y me como un helado con leche normal, o vuelvo y me tomo un postre que es con leche, me voy a distender por obvias razones, porque mi cuerpo no la está produciendo en esa cantidad. Pero los humanos somos una de las 3 especies de mamíferos que seguimos produciendo lactasa, que es la enzima que desdobla la lactosa. Y eso no es de gratis. La naturaleza no hace esas cosas porque sí. Es porque lo necesitamos. La leche es una excelente fuente de proteínas, de calcio, de vitaminas, y debemos seguirla consumiendo. La gente dice es que yo soy intolerante a la lactosa, es más porque o la han dejado de consumir un tiempo, o sienten que se distienden, o tienen un colon inflamable, pero no es que sean intolerantes, es que están produciendo poca lactasa, pero eso se puede volver a rehabilitar, y en cuestión de 2 semanas cualquier persona puede volver a tomar leche entera sin problema, pero siempre hay que aclarar que hay un porcentaje mínimo de menos del 1% que es intolerante a la lactosa real. Eso sí tienen un manejo diferente. El 1%, menos del 1%. Profe Diana María, usted al principio decía que era muy nerd en el colegio, y entre sus gustos de lectura uno puede decir sí, porque a usted le gusta leer de historia, de política, de sociopolítica, de antropología, le gusta leer a Acemoglu, a Robinson, pero le gusta también la poesía de Benedetti. Cuéntenos un poco de esa relación que usted tiene con los libros, con las letras y con estos temas que no tienen que ver ni con nutrición, ni con mercadeo, ni con nada de eso. Yo creo que desde que estaba en el colegio me costó mucho ser como social normal. Me costaba mucho. A ver, ¿cómo es eso? Yo soy autista, entonces, pero lo vine a saber ya muy grande, pero me costaba mucho la relación con la gente. La socialización. La socialización. Entonces, aprendí a hacer masking desde muy pequeña porque es un autismo muy funcional, pero disfrutaba mucho estar en silencio, estar sola. Entonces, muchas veces me iba para la biblioteca del colegio. Tuve un excelente profesor. Él era parte de la Academia de la Lengua Española Colombiana, pues de sí, esa organización. Y me infundió mucho amor por la literatura. Y disfruté muchísimo, en especial todo lo que era la parte de poesía, y ese autor en especial, Mario Benedetti, siempre me gustó. Entonces pasaba mucho tiempo leyendo Benedetti. Mi profe de filosofía fue excelente y me gustó Descartes, y leí Descartes hartísimo, y el estoicismo. Lecturas y todas esas cosas que le dan a uno suaves, pero me encantaba. Y eran como los ratos en los que yo después entendí en que yo necesitaba silencio y calma cuando había mucho ruido, y eso era lo que hacía, irme a leer. Profe, ¿y cómo se dio cuenta que era autista luego de los años? Porque uno de mis hijos estaba ahora ya grande, eso fue hace, no sé, 4 o 5 años, en un proceso de evaluación de perfiles, y había algo que salía que tenía unas características también una inteligencia alta, pero tenía mucha dificultad en la parte social. Y yo le había dicho, si a ti te sale alterado algo, yo me hago las pruebas. Y entonces fui a hacerme las pruebas y resulté positiva para todo.
Entonces fue muy gracioso y muy liberador, Claro, porque me ponerle quité nombre a... ponerle nombre a algo que siempre lo habíamos enmarcado como la rara. Ujú. Entonces, eso me llevó incluso a involucrarme en una investigación ahora de niños autistas, de poder Sí, ayudarles con el tema porque de función gastrointestinal, ¿no? es correcto, sí. Sí, porque realmente son mucho más las personas que estamos dentro del espectro autista. Y eso es importante poder como entender que hay diferencias, pero sin lugar a dudas falta mucho más comprensión frente al tema, mucha más tolerancia y en la medida que todo lo normalicemos y lo digamos como tener los ojos cafés o tener el pelo negro, pues sí, tenemos rasgos diferentes. Sí, es una lectura de mundo distinta, Exacto. pero nos falta mucha ciencia, por ejemplo, en eso. No sabemos por qué niños autistas tienen más problemas gastrointestinales, qué se puede hacer ahí, que es un poco la investigación que usted está haciendo, ¿no? Sí, hay unos genes específicos en ellos que los hacen más propensos a tener disfunción gastrointestinal y en especial problemas de estreñimiento. Ujú. Pero no significa que no pueda modificarlo. Y eso hace parte de una cosa que se llama nutrigenética o nutrigenómica. Sí, sí, Y sí. yo puedo modificar el 70% de la expresión de mis genes con diferentes, los determinantes, modificando los determinantes. Entonces el estilo de vida, la alimentación, la actividad física. Y eso es lo que en ese estudio con los niños con autismo encontramos, que es una dieta llamada antiinflamatoria. Le hemos decidido decirle dieta de la montaña y es una dieta basada en una alimentación muy nuestra, pero que permite controlar esa inflamación que puede generar en algunos de estos niños con ese tipo de intestino algunas sustancias. Profe, ¿y cuál es esa dieta de la montaña? ¿Cuáles son esos alimentos nuestros? Porque uno escucha mucho, ay, la dieta mediterránea es súper importante y debería ser, pero ustedes están tratando de posicionar la dieta montañera, la de nosotros. ¿Qué alimentos hay ahí? Es correcto. Y ahí para responderte, yo hablaría primero de esa dieta mediterránea, que sin lugar a dudas pues tiene todos los estudios que la validan como una dieta que genera una protección a nivel cardiovascular y en general un buen estado de salud. Pero no es nuestra. Los alimentos de la dieta mediterránea no son alimentos colombianos en su inmensa mayoría. Nosotros no tenemos esa disponibilidad del aceite de oliva y las preparaciones frente a ese aceite de oliva Y el costo. exacto, y muchos otros alimentos que hacen parte de ella, y tampoco tenemos el estilo de vida mediterráneo, que eso también va sumado a por qué las personas tienen un factor protector en esta zona del mundo. Sí, la siesta a la mitad del día y ese tipo de cosas, ¿no? Tomarse Exacto. un vinito después de las 6. Exacto, no es solamente la dieta la que hace que tengamos colesterol, triglicéridos y demás del perfil lipídico como en las cantidades adecuadas, sino también esa siesta, ese nivel de estrés bajo, el tener 2 meses de vacaciones al año pagas, o sea, es un estilo de vida. Claro. Entonces es muy diferente, unas jornadas de trabajo de 35 a 40 horas máximo. Entonces eso son determinantes frente al estilo de vida mediterráneo. Entonces la dieta de la montaña lo que trae son el uso de alimentos nuestros, pero alimentos naturales. Entonces estamos hablando de papa, de arroz integral, de nuestras zonas, de maíz. Estamos hablando de nuestras arepas, de las frutas que tenemos en esta zona, frutas y vegetales que tenemos en esta zona, que producimos en las montañas. Y las montañas producen no solamente plátanos, papas, maíz, sino que también producen tomates, zanahorias, lechuga, repollos, pimentones. Entonces estamos hablando de una cantidad de alimentos propios de esta zona con los que tenemos que desarrollar nuevamente una alimentación que no nos enferme. Y estamos hablando de leche, de queso, de yogur, que son alimentos que mejoran o enriquecen la alimentación de una persona o de un niño, en este caso con autismo, pero que deben ser suministrados en las cantidades adecuadas, lo mismo que las frutas y las verduras, para que ese intestino se mueva en la forma correcta y no tengan pues esos problemas de estreñimiento. Hay algunos alimentos que pueden ser inflamatorios para estos niños, entonces esos se controlan en esa dieta, pero no se quitan, como es el caso del gluten, se controla, mas no se quita.
porque ellos no son intolerantes al gluten, pero hay que controlar el aporte total de la dieta. Y hay otra cosa que se llama food maps, que son unos carbohidratos que se fermentan, que simplemente se controlan, pero tampoco se quitan del ¿Cómo todo. cuál? ¿Cuáles son esos? Digamos, hay algunos polisacáridos o maltodextrinas que pueden ser fermentables, que se fermentan y hacen parte de algunos alimentos en especial. Entonces uno lo que hace es disminuir el aporte. Ok. Usted hace relativamente poco también publicó un artículo científico en una revista muy prestigiosa sobre un sistema de soporte nutricional donde une tecnología con lo que pasa en la UCI. Ahí llegó, ¿ese es cuál? Este es Otto. Otto. En el que usted hace una investigación en la UCI. Antes de hablar de la investigación, quiero preguntarle por qué la UCI. Usted tiene una relación también muy cercana a la unidad de cuidados intensivos, que es lo que la llamó a la unidad. Yo creo que me encanta ese entorno, tal vez no sé si sea por el tema del autismo, en el que yo analizo la situación, pero no tengo que hablar con todo el mundo todo el tiempo. En la UCI hablamos entre los mismos profesionales de la salud, pero no hablamos tanto con los pacientes. Ok. Es un entorno, el más crítico, es bastante hostil, pero logro concentrarme mucho más que en otros entornos clínicos. Entonces, me parece que es retador el poder ayudar al paciente en las condiciones más difíciles, Sí. porque los pacientes nunca le hablan a uno, no me refiero, no te dicen ni qué comen, ni qué no comen, ni cómo se alimentaban, ni no. Eso hay que aprender a leerlo en la historia clínica y en lo que uno ve en cada paciente. Entonces, era como una forma de leer ese estado clínico del paciente, apoyado en exámenes de laboratorio, parte mucho de un análisis y de un trabajo de grupo para poder determinar qué se le debía hacer al paciente y por dónde lo nutrimos, si por una vena, por una sonda, por dónde. Y creo que es de los elementos más retadores por la dificultad que tiene para poder llegar a ese punto. Y ahí, profe, entra el sistema experto de soporte nutricional. Es correcto. El sistema experto es un sistema que permite disminuir el tiempo de inicio de la nutrición en UCI y que dirige al médico en la toma de decisiones frente a una disfunción gastrointestinal. El entrenamiento en manejo de una falla intestinal toma mucho tiempo y este sistema lo que permite es asesorar en esa toma de decisiones para que el paciente pueda llegar a una meta calórica y proteica mucho más rápido. ¿Cómo fue el proceso? Ustedes trabajaron con un poco más de 200 pacientes. Sí, tuvimos 332 pacientes. Muchos 31, más de 200. Sí. Tuvimos la suerte que se corrió el estudio en el momento de pandemia de COVID, entonces la UCI estaba al doble de ocupación, por lo general tenemos 27 camas, estábamos hablando de casi 50 camas, entonces tuvimos una afluencia de pacientes muy grande. Eso permitió empezar a hacer como ese manejo del sistema y frente a la situación de cada paciente que ocurría. Y permite exactamente eso, disminuir los tiempos, es decir, la toma de decisión se hace basada en un algoritmo que le va indicando que sí y que no debe hacer para el médico que no es experto. Es decir, es un programa que según los datos que hay le va diciendo al médico hay que hacer esto, incluyamos un poco más de X mineral o alimento que le queda faltando. Es correcto. Las guías de práctica clínica para medicina son documentos que cada año se actualizan en algunos casos y que son muy extensas. Entonces, la gran mayoría de personas se leen algunas y estudian algunas, pero tener el manejo apropiado de todas es muy difícil. Sí. El sistema lo que permite es asesorar en esos temas en los que por lo general no hay tanta formación, como la parte de nutrición y falla intestinal, para que no se cometan errores y el paciente no se desnutra dentro de la unidad de cuidado intensivo. Y pueda salir más rápido. Y pueda salir más rápido porque disminuye los días de estancia, claro. Bueno, profe, le cambio de tema, ya para finalizar. ¿Usted es rockera? ¿Usted le gusta el rock? ¿Su banda favorita es? Guns N' Roses. ¿Por qué? Me encanta ese rock. Yo crecí en la época de los 80, 90, fue más mi época, y era una de las bandas que sonaba y me encantaba. O sea, Su investigación, su ciencia, ¿a qué canción suena? A Sweet Child of Mine. A Sweet Child of Mine, Sí. Muy bien. ¿Y a qué huele su investigación? A café. A café. Piensa en una forma
en una forma, en un triángulo, en un círculo, en un cuadrado, ¿cuál cree que es la forma de su investigación? Yo creería que tiene mucho más lados. Ujú. Porque son tantos los determinantes que hay que tener en cuenta que lo que pensaría es que es como un prisma. Profe, para finalizar, estuvimos hablando de su vida como karateca. Aquí tenemos unos objetos que son importantes para usted, entonces quiero que nos cuente esto, qué es y por qué es importante para usted. Por ejemplo, ahí que tenemos. Esto se llama tanto. Tanto es uno de los cuchillos, o de las dagas más bien, que se usa en artes marciales japonesas, que se conoce como el cuchillo del harakiri, Ajá. cuchillo de los samuráis que siempre tenían en el cinturón. Y es un arma corta, porque como lo ven, a diferencia de la katana, pues esta es mucho más manual, ¿cierto? Esta se permite poder hacer mucho más movimientos, y en ese entonces era un arma que le gustaba mucho a las mujeres por el tamaño, porque era mucho más liviana que una Y katana. usted las maneja. Sí, parte de la formación en karate, cuando uno está avanzando en grados, es aprender la formación, el uso de armas. ¿Cuál otra? No, la katana, esa es katana, esta es la katana, el tanto. Hay uno que es intermedio, que que es se bien llama grande y es bien pesada. wakizashi, sí. Hay otro que se llama el bo, no sé si han visto películas orientales, que es un palo largo, un palo. Sí. Se llama bo. La tonfa, que es la de los policías. Sí. La tonfa es un arma oriental. Están los sais, que son unas dagas pequeñas. Bueno, armas orientales hay muchas. ¿Y usted las maneja? Pues no soy experta en ellas, ni mucho menos, pero sí tomé cursos de manejo. Se sabe defender. Como parte del proceso de formación de uno como artista marcial. Aunque en el karate como tal no es que se manejen armas, pero sí dentro de las artes marciales está todo esto incluido a esa cultura. Y pues con el equipo que tenía en esa época, desde que era joven, tomábamos clases y era muy divertido. Cuando usted ve estas armas, por decirlo de alguna manera, ¿qué piensa? ¿Qué recuerda? ¿Qué le lleva a su mente? Cuando uno se forma como cinturón negro, es como si fuera un matrimonio que uno asume con la vida, con una responsabilidad, y tiene que ver mucho con el carácter, con la disciplina, con el espíritu de esfuerzo, con la paz frente a los demás, y eso es lo que siempre me recuerda, y por eso las tengo por lo general en una zona muy visible en mi casa, porque cuando las veo recuerdo los principios. Y de esos principios que le enseñó el karate, ¿cuáles aplica en su ciencia? Disciplina, sin lugar a dudas, es el que más, y ese espíritu como de perseverancia, de no desfallecer cuando uno lo abraza la irritante duda en una investigación que todo el tiempo lo acompaña, en si estar haciendo lo correcto o no, en todo lo que hay que mejorar en los procesos investigativos, y cómo podemos ayudar a las personas a través de la investigación. Profesora Diana María Trejos Gallego, gracias por estar aquí en Ciencia de Bolsillo. Muy interesante, y ojalá que sigamos hablando mucho más y sigamos comiendo mejor. Totalmente, gracias por la invitación, feliz de acompañarlos. El mensaje, como siempre, es que coman sano. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Ciencia de Bolsillo, en este ejercicio de comunicación de la ciencia que hacemos desde la Universidad de Manizales a través de la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento y de la revista Eureka. Nos pueden leer en www.eureka.humanizales.edu.co. Nos encuentran aquí en Spotify como Ciencia de Bolsillo y en Instagram como @eurekahumanizales. Yo soy Carlos Urrego. Hasta una próxima.